Dolly Esteves desde Washington, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué se dice allá de lo que está ocurriendo acá, de lo publicado por el New York Times? Te saludamos con mucho gusto, Dolia, bienvenida. Te saluda Luis Alberto o por acá y Priscila. Bienvenida, Dolia. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes del auditorio. Pues mira, el artículo del New York Times alude a una investigación de funcionarios de la ley estadounidenses basada en informantes no identificados sobre posibles vínculos entre operadores de los carteles y funcionarios y asesores cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Esto se dio supuestamente después de 2018 y una vez que el presidente tomara posesión. Un informante relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador, que no menciona el artículo, se había reunido con Ismael El Mayo Zambada antes de su victoria electoral en el 2018. Otra fuente les dijo que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores de los Zetas pagó $4 millones a dos de los aliados de Andrés Manuel López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Sin embargo, y esto es muy importante, la investigación sobre esos presuntos vínculos entre carteles y personas cercanas al presidente no halló conexiones directas entre el presidente y organizaciones delictivas. Al final, la investigación fue archivada por falta de disposición del gobierno de Estados Unidos a profundizar en las pistas de informantes y por considerarla políticamente delicada para la relación con su vecino, amigo y principal socio comercial. López Obrador dijo ayer en la mañanera que era completamente falso todo lo que había escrito el New York Times. Sin esperar siquiera publicar el artículo, explotó contra el diario, al que llamó Pasquín Inmundo, y contra su corresponsal en México, Natalie Petrov, mostrando en pantalla su celular. El New York Times respondió de inmediato, respaldando la investigación y a sus reporteros y advirtiendo a López Obrador contra el uso de tácticas preocupantes e inaceptables en momentos en que las amenazas periodistas aumentan. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a Información, informó que abrió una investigación para establecer si se violó la ley de protección de datos personales. Mientras el Comité para la Protección de los Periodistas expresó su profunda preocupación y advirtió que la difusión del celular de la periodista puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en todo el hemisferio. Además de ser violatorio, divulgar los datos personales de un periodista es un acto de acoso e intimidación. Una cosa es refutar la noticia y otra exhibir esa información, sobre todo en un país en el que los periodistas son asesinados con alarmante frecuencia. El portavoz de la Casa Blanca para temas de seguridad, John Kirby, reiteró en conferencia telefónica que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna investigación abierta sobre posibles vínculos de López Obrador con el narcotráfico. Destacó la estrecha relación con México. Ahora, los ataques de AMLO al diario y a su corresponsal opacaron mediáticamente la nota del New York Times. El intento de matar al mensajero porque no le gustó el mensaje se volvió en realidad la nota. Cables tan importantes como Bloomberg y Reuters publicaron cables destacando la embestida de AMLO contra el diario más influyente de Estados Unidos. El New York Times hoy le dedica solamente una nota separado a la que causó la ira del presidente, relatando la reacción que hubo que se le atacara al diario y al periódico, al diario y a la corresponsal. Y cabe subrayar, y esto es muy importante, que la nota del New York Times dice claramente que la investigación no es concluyente. Observa que buena parte de la información obtenida por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras seguían las actividades
de los carteles del narcotráfico, y no está claro qué tanto fue corroborado de manera independiente. Y claro, a manera de contexto, el diario señala que el Estado mexicano ha sido infiltrado por los carteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del gobierno, sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a los altos funcionarios y dominan amplias zonas del país. Y esa es una realidad innegable e irrefutable. Mientras que lo que publicó el diario sí es indebatible y no está corroborado. Y bueno, esa es la reacción del día de hoy. A ver, 2 puntos. No, sin duda, no se necesita una investigación periodística ni ser experto en seguridad para saber lo que está pasando en el país. Hay zonas privatizadas por la violencia, hay zonas en donde el narco manda, sin duda, falta contundencia por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del presidente para desligarse de esos grupos. La política de seguridad no ha sido la correcta, hay víctimas un día sí y otro también. Eso no está en duda, no se necesita, reitero, una investigación. Todos lo sabemos, lo vivimos en cualquier parte del país. Lo padecemos, ¿no? Lo padecemos, doble Priscila Auditorio. Pero, a ver, y también falta una contundencia al presidente para desligarse de esos señalamientos, sin duda. Y ahorita creo que le faltó autocrítica al presidente porque no se deben de publicar los datos privados de particulares. Punto. Hay una ley, pero el presidente está enojado y está iracundo, sabemos. Pero por otra parte, sí, yo te pregunto, Dolia, y qué bueno que has hecho énfasis, yo no recuerdo investigaciones así del New York Times donde diga, pues es que los informes que acabamos de obtener no son concluyentes, pueden ser inexactos por la forma o cómo los recabaron los funcionarios estadounidenses. Le hemos dado mucho seguimiento tú y yo, tenemos trabajando desde hace 9 años, 2015, 2016 más o menos, tú y yo nosotros contigo sacamos una información donde nos aventamos a cuestionar a Peña Nieto en el 2017 con fuentes que corroboraste, en donde se comprobó que hubo una llamada del presidente Trump regañando a Peña Nieto, lo comprobamos, fue contundente. Aquí en este caso, el mismo New York Times, Dolia, yo no recuerdo, lo está diciendo. Entonces, ¿por qué lo publica? Faltan piezas para armar este rompecabezas, con todo respeto. Yo sí creo que con el trabajo de los corresponsales son profesionales, pero le faltó piezas a este rompecabezas periodístico, Dolia. Si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Así de rigurosos debemos hacer y ser en el periodismo, Dolia Esteves. Sí, abrió un gran debate de si ameritaba ser publicado o no publicado. Yo leí a algunos periodistas en México diciendo que pues que era noticia el hecho de que hubiera existido una investigación basada en fuentes pues confidenciales o fuentes de informantes, supongo que son narcos que tienen aquí las agencias policíacas. Entonces, que en ese sentido era noticioso informarle al público que ya tan recientemente como a principios del gobierno actual sí hubo elementos en las agencias de investigación y de seguridad de Estados Unidos que investigaron pistas que dieron informantes. Por otro lado, hay quienes dicen pues que no, que era una investigación que en todo caso desde el punto de vista periodístico era muy prematuro haberlo publicado, que no estaba corroborado, en efecto fue cerrado por razones más políticas que de otro tipo la investigación, y que qué caso tenía sacar algo tan inconcluso y tan carente de corroboración. Existen esas dos vertientes de reacción hacia la nota. Yo lo único que veo, te puedo comentar es que la investigación del 31 de enero que publicó Tim Golden en la publicación ProPublica sí era una investigación periodística, un reportaje. Lo del New York Times hoy no lo es. Es una nota que aporta 2 datos. Que hubo una investigación que cerraron y que no concluyó, y segundo, que fue tan recientemente como el 2018, después de que el presidente López Obrador ya había tenido la presidencia, se siguió esta presunta preliminar investigación o
indagatoria por parte de las autoridades policíacas de Estados Unidos, mientras que el artículo de Golden se limitaba en el tiempo a la elección fracasada del presidente López Obrador del 2006. Entonces esto es más reciente. Y bueno, yo no soy editora del New York Times, yo no sé por qué razón decidieron que esto ya estaba listo para imprimirse. Y sí hicieron lo que marca el protocolo periodístico de Estados Unidos y de cualquier país y de cualquier periodista que se adhiera a la ética de la profesión, que es buscar la reacción de las personas, o en este caso el protagonista principal, que era López Obrador. Y fue la corresponsal, intentó hacer eso mandando una carta a Jesús Ramírez Cuevas, que el presidente dio a conocer en su totalidad antes de que se publicara el artículo, y dio a conocer datos personales de la corresponsal. Eso es lo más reprobable. No, eso fue lo que rebasó la nota, que en sí misma es muy limitada y criticable. Bueno, totalmente. No, yo tampoco soy el editor, pero por eso no cumplió con los protocolos de cualquier periodismo de alto nivel, que aquí nos hemos tardado a tiempo en publicar algo porque no lo tenemos amarrado. Un documento no puede ser solo decir, como están los tiempos, solo un documento, irte con una declaración, no. Pero en fin, el debate está... Pero no justifica aquí lo que hizo el presidente. No, yo no lo estoy justificando, lo estoy cuestionando. Yo lo sé, es mi comentario. O sea que si bien la nota dejó mucho que desear, vamos a decirlo, la reacción del presidente fue contraproducente. Sí. Y eso es lo que más se le critica. Totalmente. Al presidente, reitero, su reacción iracunda, las formas ya sabemos cómo es, y va a ser con más razón. Si tú vas a sacar un gol, y tú y yo lo sabemos, a ver, reitero, cuando lo hicimos en el 2017 contigo y que hicimos periodismo y traías una fuente, una garganta profunda, es decir, no nos desmintieron, Es decir, ¿por qué? Por el nivel de la fuente y porque sí fue cierto. Pero, a ver, que me disculpen con todo, reitero, pues en esta vez se equivocaron, y si no hay tampoco una autocrítica del periodismo para decir, oye, no cumple con los protocolos. Es que imagínate, pues a mí me traen una información, oye, sí dicen que fulanito de tal en el gobierno tiene presuntos nexos con el narco. Pero la fuente dice que a lo mejor no es corroborable. Y le dedico una hora en ese análisis, pues me van a decir, oye, si te está diciendo la fuente que no la puedes corroborar y lo publicas... No, pero como es, no, Dolia. O sea, de las dos partes hay errores, pero bueno, es parte del debate que se abrió. Te mando un abrazo, querida Dolia, qué gusto escucharte. Igualmente, un abrazo para todos. Ahora nos vamos con otra visión. Jesús García, editor de La Opinión de Los Ángeles y el Diario de Nueva York, porque, Priscila Auditorio, a ver, ese es el problema. Van 2 veces que el gobierno de Estados Unidos sale a desmentir una información, la de ProPublica, hace 2 semanas, y esta vez también el New York Times dijo, no estamos investigando. Recordemos que el pasado 26 de enero también el presidente trascendió por que el presunto hackeo de las identificaciones de los reporteros que ingresan a las mañaneras, y que se hicieron públicas los datos personales de muchísimos periodistas, de más de 300 que han solicitado el acceso a las conferencias mañaneras. Entonces ya también había un antecedente de exhibición de datos personales. No, totalmente, reitero, el presidente ahí la pierde cuando él se enoja. No es de alguna manera defendible y no es lo correcto. No podemos dejarnos de indignar. El debate aquí, yo creo que vamos a tener que ir a corte porque se me atraviesa. Jesús, vamos a ir a corte. ¿Nos permites si volvemos contigo, mi querido Jesús? Sí, perfecto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Vamos a ir a un corte porque si no te vamos a interrumpir. Reitero, el debate es la contundencia. A ver, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Esa es la contundencia que debemos hacer los periodistas, como están los tiempos de fake news, de internet, tiempos electorales. Aunque seas el medio que seas, chiquito, pequeño, grande, así no. En donde, si la misma investigación dice no es concluyente, dejaste un debate abierto para que te cuestionaran medio mundo. No estoy justificando las formas de AMLO, pero debemos ser más rigurosos.
no estoy justificando lo que pasa en el país, me indigna la violencia y creo que el presidente también debe de ser más contundente a la hora de atacar su gobierno en la política de seguridad. Pero no por eso tú o yo, o porque no estoy de acuerdo, o como está sucediendo las cosas aquí en Sonora en una parte de seguridad, en unos territorios que están asediados por la violencia, voy a salir a decir que un funcionario de un municipio o del estado tiene nexos presuntamente con el narco porque me lo dijo una fuente del FBI en Arizona. Pero esa fuente, los testimonios que recabó pueden ser o no ciertos, o sea que a lo mejor no son corroborables. ¿Qué es eso? ¿Está de primaria? Periodística, discúlpeme, pero no. Obvio que cuando el río suena, sí, claro. Por eso también el presidente debe ser más contundente a la hora de desmarcarse. Pero eso a que tengamos que hacer lo que nos dé la gana el periodismo, no. No, somos parte del problema. Volvemos con Jesús García. Y fíjense, nada más dándole seguimiento al tema precisamente hace unos minutos con Dolia Esteves sobre los señalamientos del presidente López Obrador tras el reportaje publicado con el New York Times, donde señalan supuestos nexos del narco con el presidente. Ya tenemos en la línea a Jesús García, él es editor de La Opinión de Los Ángeles y el Diario de Nueva York, a quien damos la bienvenida y los buenos días con mucho gusto, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Igualmente, a ver, otra visión desde Nueva York. Tú también publicaste, fuiste los primeros periodistas que publicó la versión de la Casa Blanca, Jesús. No hay una investigación sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Salió a decir el gobierno de Estados Unidos, hasta yo creo apurados. A ver, ¿cómo fue que se dio este contexto? ¿Fue una conferencia telefónica? A ver, ¿cómo fue? Porque es la segunda vez que lo hace, a decir, no estamos investigando al presidente. A ver, platícanos el contexto, por favor, y tu opinión de esto. Bueno, aquí me voy a hacer un autocebollazo. Fui el primero en publicar eso. No había periodistas mexicanos en esta conferencia, ni otros periodistas de habla hispana en esta conferencia. Y de hecho, compartí con varios el audio de esta conferencia virtual que se realiza con el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, de una manera regular con ciertos periodistas, y donde se abordó este tema. Se abordan muchos asuntos sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, por supuesto el enfoque en este momento de Rusia, pero no podía dejar de lado el tema de lo que estaba ocurriendo con México y el reportaje del New York Times. Entonces se planteó esta pregunta y él responde directamente, y lo primero que dice es esto. El audio lo publiqué en un video también, y lo primero que señala es esto: ya hemos establecido que Estados Unidos no tiene una investigación abierta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego explica y defiende la relación entre la administración del presidente Joe Biden con el presidente López Obrador y la importancia de mantener esta relación bilateral, principalmente en el contexto migratorio, que es uno de los temas que más preocupan a los Estados Unidos, y por supuesto seguridad en la frontera relacionada con el narcotráfico, conociendo el número de muertes que enfrenta Estados Unidos por una demanda que no ha podido detener. Ahora, también establece que el Departamento de Justicia tendría que ampliar sobre esta respuesta. Yo busqué al Departamento de Justicia y tardaron en responderme, ya muy tarde me respondieron y me señalaron muy escuetamente, confirmando no tenemos ninguna investigación sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y solamente señalar que cualquier petición o cualquier, digamos, señalamiento a un personaje, el Departamento de Justicia tiene que investigarlo. Esto fue muy escueto, pero aquí lo que me gustaría es ponerlo en contexto. Es decir, si tú como un ciudadano, como un personaje en particular, tienes cierta evidencia o te llega evidencia o la entregas a un agente de investigación y llega al Departamento de Justicia, ellos tienen que hacer como un expediente para ver si vale la pena o no abrir una investigación más amplia sobre eso. Y lo que tenemos ahora es que eso no existe contra Andrés Manuel López Obrador directamente. Entonces, es un tema complejo, pero muy interesante al mismo tiempo, porque nos permite entender los niveles de investigación que se realizan y cómo como periodistas no podemos tener como ya de facto o dar por sentado una investigación como un hecho ya real. Es decir, aún así haya sido
un reporte de la DEA, eso no significa que está validado judicialmente y lo pueda dar yo por un hecho real. Eso, digamos, en términos procesales, en términos de tribunales, no es válido necesariamente, porque no todo lo que entregan ni el FBI, ni la DEA, ni el Departamento de Seguridad Nacional es realmente aceptado en procesos judiciales. Hay un proceso de validación. Estoy de acuerdo. Por eso, a ver, si nos pusieras pasar el audio, Jesús García, te agradeceríamos mucho ahorita para más tarde, incluso, obvio, dándote crédito. Yo ayer le di RT también a tu tweet, y sí, porque me acuerdo que el primero que vi fue a ti, y qué bueno que nos corroboras que tú fuiste el primero. Conclusión, yo también estoy de acuerdo contigo, es decir, y además estamos abriendo la puerta para que cualquiera maneje una nota anónima y que diga que es narco, y los informes de la DEA no son concluyentes siempre. Hay un libro que siempre recomiendo, Tim Weiner, El legado de cenizas, la historia de errores de la DEA en su sistema de espionaje de Estados Unidos. Y es Pulitzer, si ubicas a Tim Weiner, ¿no? Es decir, y es Pulitzer, este libro lo recomiendo, es del 2008, hace 16 años, y hay muchos más. A ver, y reitero, el mismo New York Times lo dice. Podemos poner la parte que me mandaste, incluso que lo citó ahorita Dolly Esteves también claramente. Se basa en informantes en donde sus testimonios no son concluyentes o no fueron corroborados. Entonces se da un mismo balazo en el pie sin querer, reitero. En esta se les fue. Exacto. Se les fue, perdón, aunque sea quien sea. Ahí dice, mira, gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente. Digo, pues ellos lo dicen. A ver, o sea, de veras, a ver, yo sé que algunos odian al presidente y otros lo aman. Nosotros ni lo odiamos ni lo amamos, no hemos caído en esas pasiones, hacemos periodismo, lo respetamos y lo cuestionamos cuando tenemos que cuestionarlo, reitero. El error del presidente es que su política de seguridad no ha funcionado. Y no se necesita ser, reitero, un experto en seguridad para decir que el narco gobierna en algunos territorios en este país. Punto. Así es. A ver, son dos cosas y hechos diferentes. Y que al presidente le falta la contundencia también para desligarse del crimen organizado y que la mañanera ya empieza a ser también cuestionable y que va a entrar en una fase de rendición de cuentas porque es elecciones y es tiempo electoral. Pero a ver, la verdad estamos abriendo una puerta para que todo el mundo publique una fuente anónima y lo diga. En fin, Jesús, conclusión. Aquí hay un elemento importante que yo creo establecer y que es uno de los principales errores del artículo del New York Times, que yo honestamente esperaba muchísimo más de ellos. Yo respeto mucho este medio, pero este reportaje en particular es bastante desasiado. No tiene ni siquiera el nivel periodístico al que estamos acostumbrados con New York Times en muchos de otros reportes, y ni siquiera alcanza el nivel que logró, por ejemplo, Tim Golden en ProPublica, que hace una investigación mucho más detallada sobre las cosas. Se nota hay un proceso adicional en la investigación y que incluso se cuida en la forma de presentar la información, así no le haya gustado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero él no afirma que él tiene los nexos, o sea, establece una pregunta y la deja abierta, ¿no? Podemos ahí debatirlo en cuanto a temas de periodismo. Pero en el caso del New York Times, ni siquiera dice quiénes son los agentes. Menciona la DEA con referencia a otras investigaciones, pero no dice si esos agentes fueron de la DEA, del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional, que eso es básico, es un elemento básico y esencial. Y luego ellos mismos se van narrando una historia y después dicen, bueno, dicen esto, bueno, parece que estoy viendo un show de televisión de tipo de chismes de espectáculos. Entonces, no corresponde porque es un tema muy delicado, no corresponde a un nivel de periodismo que debería de estarse realizando en este momento, como tú bien dices, sobre rendición de cuentas, sobre cuestionamientos de qué está haciendo el narcotráfico en México y cómo lo está haciendo. Y esto evidentemente afecta no solamente al New York Times, afecta a los medios de comunicación en general, porque la gente ve ese mensaje de los medios mienten.
y eso no es correcto. O sea, ayer mismo estuve en un panel sobre desinformación en los Estados Unidos, muy dirigida hacia los latinos en Estados Unidos, y hablamos mucho del tema de cómo los medios tenemos una responsabilidad de verificar información o de ser muy transparentes, sobre el estado en que se encuentran nuestros reportes. Si decimos que vamos a reportar algo en particular, menciona, esto no está verificado por tal y tal razón, sin embargo, esta información se puede liberar de tal forma. Es decir, si tienes que establecer esa claridad, porque si no, generas desinformación. Y entonces ahí es un elemento que definitivamente al New York Times se le pasó. Ayer mismo también hablaba, que no puedo revelar los nombres porque, bueno, son colegas periodistas con los que he trabajado en Estados Unidos y en México, que cubren narcotráfico, que tienen muy alto nivel de trabajo de investigación, y coincidíamos en esto, es decir, cómo es que los editores del New York Times dejaron pasar esto. O sea, es inaudito. Es inaudito. Yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Tú lo recuerdas, Priscila? No recuerdo ningún caso, pero a mí me da toda la impresión que se dejaron llevar por la premura de que el presidente había visibilizado que venía esta publicación, y que muchas veces es algo que ocurre a los reporteros, ¿no? Cuando uno está elaborando una investigación, por cumplir con el balance informativo decimos, bueno, antes de publicar tengo que buscar la contraparte, pero muchas veces la contraparte ve que se adelanta tu reportaje y hace una rueda de prensa. Tocas un punto importante, y yo también cierro con eso, Jesús. Es decir, a ver, el presidente les ganó la narrativa, tronó su reportaje, y aplicó la máxima. Viene una bomba que te va a tronar, te avientas. Sí, no, o sea, coincido con, perdón que te interrumpa, pero sí, no, porque aquí hay un elemento importante. Cuando tú haces investigaciones de este tipo, incluso lo platicaba yo con Tim Golden, él se llevó meses en realizar esta investigación, y las versiones finales son las de las autoridades implicadas. ¿Por qué? Porque te cubres periodísticamente en que la información que tú tienes es ya, digamos, lo suficientemente fuerte solamente para integrar el resto. Este es el caso. Si periodísticamente se hizo como debió hacerse, o sea, el New York Times tuvo que juntar toda la información primero y después al final hacer el contacto con el presidente. Por eso viene esa fecha de deadline. Yo creo que viene esa hora también, porque ellos ya tenían todo listo para solamente integrar la postura del presidente López Obrador. Entonces, me parece ahí, y perdón, ahí estoy en desacuerdo, que el reportaje está en desaseo desde un inicio y desde la forma en que está planteado. No, totalmente. Solo digo que el presidente gana el debate al exhibir lo que viene, y ellos... Pero ahora lo pierde de algún modo. ¿Por qué? O sea, está cambiando la narrativa al haber hecho público el número telefónico de esta periodista. Por eso. No, totalmente. Ese fue, reitero, lo dije desde ese es un error del presidente, sin duda, inadmisible. Pero lo que estamos viendo aquí, el fondo también es de lo que estamos metidos, y no llegamos a una conclusión, que es, ¿hubo o no financiamiento del crimen organizado a la campaña de él? Se pierde, que es también lo más importante. Y lo otro, pues no se pueden estar violando derechos de los privados y de los periodistas. No, sin duda, ahí el presidente la perdió, indefendible, y hoy sale otra vez a decir que hizo bien lo que hizo. No hizo bien lo que hizo el presidente. Jesús, si nos puedes mandar el audio, te agradeceríamos, por favor, para la siguiente hora. Se los mando ahora se los mando ahora. Por favor, a la producción. Te mandamos un abrazo. No, al contrario, gracias, y siempre atento a tu trabajo. Gracias, felicidades. Buen día.